Muy bien, ahora vamos a trabajar en cómo hacer un dimensionado. Si se acuerdan, nosotros comentamos las últimas clases que habían dos tipos de sistemas fotovoltaicos. Uno era interconectado y el otro autónomo, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en este caso con los sistemas autónomos y vamos a definir el tamaño que tienen que tener los componentes. ¿Se acuerdan? Un sistema fotovoltaico autónomo pues tenía lo que son los módulos, un regulador, un banco de baterías, posiblemente un inversor dependiendo de la carga, cableado, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender a cómo dimensionar, es decir, para cierta carga, de qué tamaño o cuántos módulos tenemos que utilizar, de qué tamaño tiene que ser nuestro inversor, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es saber cuál es la carga, ¿no?, que vamos a alimentar. Entonces lo que hacemos primero es hacer un levantamiento de cargas, ¿no? Entonces, por así decirlo, cuantificamos, bueno, si vamos a alimentar unos focos, unas televisiones, todos los dispositivos que vayamos a alimentar, que pueden ser tanto de corriente directa o corriente continua o de corriente alterna, ¿no? Entonces ambos, si es un sistema mixto que va a utilizar cargas con corriente directa y cargas con corriente alterna, ambas las tenemos que cuantificar, ¿no? Entonces tenemos que saber cuántos dispositivos, si son focos, bueno, cuántos focos, cuál es la potencia de trabajo de este sistema y cuántas horas de uso, ¿no? Con eso vamos a saber cuánta energía va a consumir nuestra carga, ¿no? Y si hay televisiones, si hay lavadoras, si hay otros dispositivos también, ¿no? Solo que, bueno, más adelante vamos a ver que algunos dispositivos son especiales, ¿no? Como por ejemplo una lavadora, una licuadora, una batidora. Todos estos sistemas que tienen un motor, cuando arrancan, tienen un pico de arranque, ¿no? Eso quiere decir que hay una sobredemanda en el proceso de arranque, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí en nuestro inversor, nada más. Muy bien, pues bueno, ya que tenemos cuantificadas las cargas a corriente directa y a corriente alterna, el siguiente paso es buscar un término que se llama la carga total, ¿no? Entonces vamos a tener la suma de las cargas a corriente continua y vamos a dividir sobre la eficiencia de las baterías, ¿no? La eficiencia de las baterías están aproximadamente en un 90%. Esto tiene que ver con el proceso electroquímico de las propias baterías, que como ven, bueno, este sistema absorbe energía y después, bueno, lo vuelve a dar, ¿no? En ese proceso hay un proceso electroquímico y, bueno, se genera calor, ¿sí? No es 100% eficiente. Entonces, este término puede estar en un 90%, 80%, dependiendo del tipo de baterías, ¿no? En el caso de las cargas a corriente alterna, pues además del factor de las baterías, eh, pues también se tiene que tomar en cuenta la eficiencia del inversor, ¿no? También regularmente está por un 90%, 95%, que claro, también depende de la marca, ¿no? Esta eficiencia la podemos encontrar en las fichas técnicas de los dispositivos, ¿no? Bueno, entonces después de tener la carga total vamos a buscar otro término que es banco de baterías, ¿no? Que toma en cuenta la carga total, se multiplica por los días de autonomía, ¿sí? Se divide sobre la descarga máxima de la batería y la eficiencia del cableado. Si uno sabe escoger muy bien el cableado, podemos tomar eficiencias del 100%. Es decir, que NCAF va a valer 1, ¿sí? La descarga, bueno, ya habíamos comentado que una batería no debe de descargarse el 100%, entonces
dependiendo de lo que nosotros decidamos, en un 70-80% es un buen margen. Y los días de autonomía, esto tiene que ver con los días en los cuales pues no va a haber radiación, ¿sí? O se estima un margen de días en los cuales el sistema puede fallar, ¿no? O sea, es decir, va a haber nubosidad, poca radiación, etcétera. Regularmente se trabaja con 2 a 3 días, ¿no? Con 3 días de autonomía, eso significa 3 días de cero radiación, ¿no? O sea, 72 horas sin radiación. Que eso realmente no ocurre porque pues siempre hay, aunque haya nubosidad, siempre va a haber algo de radiación. Entonces eso quiere decir que si nosotros estimamos 3 días, vamos a tener más días, ¿no? A lo mejor 5 días, o una semana, 7 días, en el que el sistema va a poder trabajar sin que falle, ¿no? Claro, mientras más días de autonomía es más caro el sistema, entonces pues a veces tenemos que balancear ahí, ¿no? Los costos y sacrificar a veces pues los días de autonomía, ¿no? Un promedio pues es 2 días de autonomía, ya reduciendo más los costos pues puede ser un día de autonomía, ¿no? Muy bien, pues ya teniendo estos dos conceptos que trabajamos, que es la carga total y el banco de baterías, podemos conocer ahora el número de módulos, ¿sí? Para conocer el número de módulos necesitamos la carga total, necesitamos cuál es la potencia pico del módulo fotovoltaico. Este término HSP son las horas sol pico y tiene que ver con la energía que se irradia en el lugar donde se va a hacer la instalación, ¿sí? Pues este término va a variar, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5 horas, ¿no? Ese concepto como ustedes saben, la radiación no es durante un día no recibimos la misma cantidad de radiación, ¿no? Por la mañana la potencia pues es más baja, y así va subiendo hasta llegar a mediodía, donde recibimos casi los 1000 watts o incluso superamos los 1000 watts, y nuevamente vuelve a decaer hasta el atardecer, donde ya volvemos a valores bajos de radiación, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí pues es una curva, ¿no? de radiación, que es como una campana, ¿no? Como una parábola. Entonces el término de hora sol pico es como un promedio de esa energía. Tenemos esta curva como que es como una parábola, hacemos una integral bajo la curva y lo que tenemos pues es la energía ahí, ¿no? Entonces las horas sol pico es un promedio de decir cuántas horas, toda esa energía que recibimos en un día, que sabemos que no es constante, decir, bueno, cuántas horas equivaldría esa energía que recibimos si tuviéramos una radiación promedio de 1000 watts, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en un día pues tenemos prácticamente más o menos 12 horas de radiación, y cuando ya sacamos el promedio pues se reduce, ¿no? A 4 o 5 horas, ¿no? Más o menos eso es lo que significa las horas sol pico. Más adelante vamos a explicar más a fondo este concepto. Y bueno, también multiplicamos por un factor de eficiencia, ¿no? Este factor de eficiencia tiene que ver con pues dado que el sistema no siempre va a estar trabajando a máxima potencia, a veces hay pérdidas que no se tienen en cuenta por el mismo fabricante, que te pueden decir, mira, este panel es de 250 watts, pero cuando lo pones a prueba pues te da menos, ¿no? Entonces esas pérdidas, bueno, pueden estar ahí contenidas y pueden variar de 10 a 25%, ¿no?
Entonces, pues bueno, ahí va a depender ahora sí, de la experiencia que tenga ustedes como ingenieros, ¿no? Muy bien, pues con eso tenemos el número de módulos. Luego podemos calcular el número de módulos en serie, dividiendo el número de, perdón, dividiendo el voltaje, este, el voltaje nominal del sistema, que es el voltaje del regulador, sobre el voltaje del módulo a potencia máxima, ¿no? Nosotros elegimos un voltaje nominal. Por ejemplo, podemos decidir trabajar con 12 volts, trabajar con 24, 48, etcétera, ¿no? Entonces, en función de ese voltaje nominal con el cual nosotros decidamos trabajar, pues vamos a escoger nuestros módulos, ¿no? Por ejemplo, si decidimos trabajar a 48 volts de voltaje nominal, mi regulador lo más seguro es que va a trabajar a 48 volts. Entonces no puedo conectar un módulo que va a trabajar, por ejemplo, con 36 a potencia máxima, ¿no? O circuito abierto. Si 36 es de voltaje a circuito abierto, entonces el voltaje a potencia máxima pues va a ser menor, ¿no? Pues no va a poder trabajar, no va a levantar al sistema, ¿no? Entonces el voltaje del módulo tiene que ser un poco mayor al voltaje nominal. Por ejemplo, trabajamos a 24 volts y muy probablemente nuestro módulo va a trabajar a 32. ¿No? Si se dan cuenta, son varios volts por encima. Esto es porque el sistema va a estar oscilando, ¿no? Entonces cuando esté recibiendo la radiación en las mejores condiciones, pues el voltaje va a llegar a los 32. Pero cuando haya nubosidad, se nuble, haya lluvia, etcétera, pues el voltaje va a decaer, ¿no? Entonces, darle un margen es esencial para que pueda trabajar incluso con poca radiación, ¿no? Si no, pues entonces siempre va a estar el voltaje por debajo y el regulador no va a dejar que se suministre energía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Cómo obtenemos el número de módulos en serie? Pues dividiendo el voltaje nominal que ya nosotros escogimos, con el cual vamos a trabajar, sobre el voltaje del módulo a potencia máxima, ¿no? Para obtener el número de módulos en paralelo, multiplicamos el número de módulos por la potencia pico del sistema, sobre el voltaje del módulo, y dividimos sobre la corriente a potencia máxima. Aquí es bueno mencionar que el voltaje Vm es el voltaje a potencia máxima. Bien, ahora vamos para calcular el banco de baterías. Entonces podemos calcular el número de baterías en serie dividiendo el voltaje nominal sobre el voltaje de las baterías. El número de baterías en paralelo, dividiendo el banco de baterías sobre el voltaje nominal, sobre la capacidad de las baterías, ¿no? Acuérdense que comentábamos que las baterías pues tienen una característica, que es su capacidad, que se da en ampere hora, ¿no? Entonces, como pueden ver, este término va a estar en watt hora sobre el voltaje, es watt hora, ¿no? Y sobre la capacidad de la batería, que también va a estar en ampere hora, ¿no? Bueno, después vamos a determinar características del regulador. Entonces su voltaje, pues ya lo definimos, es el voltaje nominal, y nos quedaría definir la corriente de trabajo. Para ello, bueno, tomamos la potencia del sistema fotovoltaico, lo dividimos sobre la potencia
lo dividimos sobre el voltaje a potencia máxima, que es V sub M, y lo multiplicamos por 1.2, es decir, le damos un 20% de holgura, ¿no? Para trabajo de este sistema. Bueno. Y bueno, con esto ya terminamos lo que es el dimensionado, ¿no? Bueno, si vamos a utilizar corriente alterna, si nuestra carga va a necesitar corriente alterna, entonces vamos a tener que definir un inversor, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros sistemas que solo definimos, bueno, sistemas en serie y paralelo a través de sus voltajes y su corriente, bueno, aquí hay otros factores que son importantes para poder definir lo que es un inversor, ¿no? Entonces va a depender del factor de potencia, pico de arranque y potencia en operación simultánea. El factor de potencia tiene que ver con que algunos sistemas como los motores, por ejemplo el motor de un aire acondicionado, el motor de un refrigerador, el motor de una lavadora, de una licuadora, tienen una parte resistiva, ¿sí? Y va a tener pues una parte inductiva, ¿no? Entonces cuando estos sistemas no están bien regulados, pues incluso su factor de potencia es muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una energía que no se considera, ¿no? Que se le conoce como energía reactiva, ¿sí? Sin embargo, es un gasto de energía que no se tiene en cuenta, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si por ejemplo un sistema como un refrigerador dice que consume 200 watts y tiene un factor de potencia de 0.7, eso quiere decir que hay un porcentaje ahí de energía que está consumiendo de más, ¿no? Entonces su potencia, ya teniendo en cuenta la potencia reactiva, la potencia inductiva, pues realmente el sistema va a estar consumiendo 285 watts. ¿Qué más? Bueno, su pico de arranque. Cuando un sistema como estos arranca, va a consumir energía de más, ¿no? Si el sistema, por ejemplo, hablando de una licuadora, cuando nada más metemos agua a la licuadora y la encendemos, pues eso le va a generar una resistencia a moverse. Pero si además de eso del agua agregamos hielos, por ejemplo, la resistencia va a ser mayor, lo que va a hacer que le cueste más arrancar a la licuadora y va a demandar mayor energía. Entonces le va a costar más arrancar, va a generar una demanda mayor y pues al final de cuentas esa demanda se ve reflejado en una demanda de energía que va a afectar al inversor, ¿no? Y bueno, otra cosa es que si tenemos varios dispositivos conectados de manera simultánea, pues los picos se van a juntar y pues puede llegar a quemar el sistema, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta cuando están operando de forma simultánea, ¿no? Por ejemplo, un refrigerador no trabaja de manera continua, se apaga y se prende de forma automática, ¿no? Entonces, si en ese momento en el que estamos encendiendo la licuadora entra a trabajar el refrigerador, pues va a ser una demanda doble, ¿no? Ok, entonces bueno, ahora vamos a hablar de los sistemas interconectados. Si se acuerdan, la diferencia es que en estos sistemas no tenemos baterías, tenemos nada más nuestros módulos, un inversor y bueno, un medidor bidireccional, ¿no? Bueno, estos sistemas pueden conectarse a los diferentes niveles. En México trabajamos con 3 niveles, que es el doméstico, ¿sí? O el residencial, que puede tener un límite de consumo de potencia
de hasta 10 kilowatts. El uso comercial, que puede llevar hasta 30 kilowatts, y el industrial, que pues puedes demandar hasta 500 kilowatts de potencia, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los márgenes en los cuales podemos trabajar. Y para cada uno de ellos, pues el sistema de amortización pues va a ser diferente, ¿no? Lo interesante de estos sistemas es de que uno hace una inversión y como uno deja de pagar a comisión de electricidad, pues ahí se puede, por así decirlo, pagar la instalación. A diferencia de los sistemas autónomos, cuando son convenientes los autónomos, pues cuando no tenemos un sistema de comisión federal. Porque bueno, realmente la energía eléctrica en México es barata, ¿no? Si hablamos, bueno, de la energía de uso residencial, es relativamente barata. Incluso la industrial también es relativamente barata. Entonces, se hace más caro hacer una instalación, digamos, para una vivienda en una ciudad donde hay Comisión Federal de Electricidad. Va a ser muy cara la inversión y pues bueno, no es rentable, ¿no? Hablando de un sistema autónomo. Cuando hablamos de un sistema interconectado, bueno, hay también condiciones en las cuales vale la pena en términos de inversión, ¿no? Bien. Entonces, a grandes rasgos, pues lo que tenemos son los paneles, ¿sí? Vamos a tener un inversor, ¿sí? Y este inversor va a conectar, se va a conectar con el medidor bidireccional y va a conectar a la vivienda. El medidor bidireccional pues va a tener la habilidad de cuantificar la energía, tanto que entra de la red eléctrica como la que es inyectada por los paneles, ¿sí? Entonces, Comisión Federal te va a hacer una diferencia, o sea, va a tomar en cuenta la energía que estás inyectando, la que consumiste, va a ser la diferencia y te va a cobrar menos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que resulta que tú produces más, que tú inyectas más energía al sistema? Bueno, Comisión Federal no te va a pagar, es decir, no te va a dar dinero a cambio de esa energía que tienes a tu favor, pero sí la puede guardar para el siguiente bimestre, ¿no? Si por ejemplo resulta que tuviste 10 unidades de energía a tu favor este bimestre, bueno, el siguiente los va a tomar en cuenta. Esto es durante un año, es decir, una vez que pasa un año, el sistema se reinicia y vuelve a empezar. Si en algún momento tú produces de más, pues bueno, lo va a tener en cuenta para el siguiente bimestre. Bueno, como les comentaba, los inversores son muy diferentes a los inversores autónomos. Estos son más, tienen más electrónica, muchas veces son hasta más eficientes. Y bueno, una de las habilidades o de las características importantes de estos sistemas es que se van a acoplar a la frecuencia eléctrica. Recuerden que aquí en México trabajamos a 60 Hz. Entonces, cuando el inversor recibe energía de los módulos, que es a corriente continua, la va a convertir a corriente alterna, va a medir la frecuencia, ¿sí? Y se va a superponer la onda, ¿no? De tal manera que no se convierta carga en carga uno de otro, ¿no? Bueno, el medidor bidireccional, como ya comentamos, tiene la habilidad o la característica de cuantificar la energía que se está recibiendo de la red eléctrica, que se está consumiendo en la vivienda o en el negocio, y también la energía que se está produciendo por el sistema fotovoltaico, ¿no? Bueno, más o menos es así el diagrama de un sistema interconectado.
tenemos Comisión Federal, que va a ir conectado que va a pasar, ¿no? La red eléctrica va a pasar por el medidor. Vamos a tener el sistema fotovoltaico con nuestro inversor, el cual va a ir conectado al medidor bidireccional, y también va a ir directo a la vivienda o al negocio, ¿no? Entonces, cuando haya consumo, pues también, digamos, en el día, la carga va a tomar energía tanto de CFE como del sistema fotovoltaico. Si la vivienda o el negocio no está consumiendo nada, entonces la energía va directo a Comisión Federal, a la red eléctrica, y cuantifica lo que se está suministrando. Si es de noche, por ejemplo, donde no hay radiación, entonces solo va a haber demanda a Comisión Federal. La carga va a consumir solamente de Comisión Federal. Y es así a grandes rasgos cómo va a funcionar el sistema. Bien, aquí algunos aspectos importantes, como ya les había comentado, ¿no? La potencia máxima para uso residencial son hasta 10 kilowatts. Para negocios, baja tensión es hasta 30 kilowatts. También lo que les comentaba, que si hay diferencia entre lo que se produce y lo que se consume a nuestro favor, pues bueno, esto se toma como un crédito a favor, ¿sí? Y que va a estar disponible en un periodo de 12 meses. ¿Sí? Bien, aquí hay un error. Si uso residencial son 10 kilowatts, comercial 30 e industrial 500, ¿no? Y aquí vemos algunas características de nuestro recibo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver qué tipo de tarifa tenemos en esta zona. Si es 0,1 es de uso residencial. Aquí podemos ver cuánto es el consumo en pesos, el tipo de recibo, si es bimestral o mensual, ¿sí? Y podemos ver aquí el consumo energético. Bueno, aquí son 10 kilowatts, ¿no? Me falló ahí. Bueno, para el uso residencial pues tenemos diferentes tarifas, ¿no? Puede ser la 1, ¿sí? La 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Realmente uno no escoge el tipo de tarifa, ¿no? De uso residencial, sino es Comisión Federal quien te asigna qué tipo de tarifa te corresponde, ¿sí? Por aquí les pongo un ejemplo. En esta ciudad se maneja 1B, y una ciudad que está prácticamente al lado de esta otra es 1C, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los límites aquí. Por ejemplo, la tarifa 1A puede consumir hasta 250 kWh mensual. Bueno, acuérdense que los kWh es sinónimo de energía, no de potencia, de energía. Entonces, eso es lo que puede consumir quien esté en esta zona. Por ejemplo, esta ciudad que está en 1B, pues puede consumir hasta 400 kWh mensuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando se consume más de esta cantidad? Pues entramos a un nuevo concepto, que es el doméstico de alto consumo, o la tarifa DAC, ¿no? Doméstica de alto consumo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que entonces los costos son diferentes. Cuando nosotros tenemos un usuario que está en tarifa DAC y digamos está en la tarifa 1A, nosotros podemos hacerle una instalación que garantice por lo menos 75 kWh por debajo del límite, ¿no? Por ejemplo, si consume 350, está 50 por arriba, ¿no? Digamos para la tarifa 1A. Entonces tendríamos que hacerle una instalación que cubra esos 50 más 75 para garantizar que este usuario no en algún momento, a pesar de tener la instalación, no brinque el límite y entonces pues le empiece a cobrar como doméstica de alto consumo,
¿sí? La diferencia pues sí es significativa. Por ejemplo, un usuario normal tiene tres niveles de cobro, ¿no? Por ejemplo, el consumo básico se lo cobra a .70 centavos, sí, que son los primeros 125 kilowatt hora, intermedio, que son los siguientes 100 a .83, y el excedente sí lo va a cobrar a 2.85. Sin embargo, cuando entra en tarifa DAC, el costo es para cualquier kilowatt es aproximadamente 4 pesos. Entonces sí es mucha la diferencia de consumo. Por ejemplo, aquí, bueno, un recibo en tarifa DAC está consumiendo 697 en un promedio de 59 días. Bueno, habría que ver qué tipo de tarifa es, de las que acabamos de ver. Y bueno, pues ya te cobra ahora sí que el kilowatt a un solo precio. En este caso 3.78, pero me parece que no tiene IVA, ¿no? Entonces todavía va a subir un poco más. Y bueno, aquí otros conceptos, ¿no? Aquí aparece el desglose de lo que te cobra. Ok. Entonces, bueno, para mitigar un poco esto, ahora sí que el exceso de consumo, podemos utilizar una central fotovoltaica, y de hecho la tarifa DAC es la más rentable para hacer una instalación, ¿no? Porque la instalación termina pagándose en 3 años, 2 años, ¿no? Mucho. Entonces pues es una buena inversión. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarlo con esto, y continuamos en otra clase.